Todos evitaban al cliente millonario y arrogante del restaurante. Pero ese día, una mesera recién llegada dijo una sola palabra y dejó a todos en silencio. Todos evitaban a Armando del Valle. Tenía 38 años, siempre vestido con traje oscuro, expresión seria y mirada dura. Caminaba con paso firme, sin voltear a ver a nadie, como si el mundo entero le estorbara. Cuando alguien lo veía en la calle o en algún lugar público, se hacía a un lado, algunos por respeto, otros por miedo, pero la mayoría simplemente no quería cruzarse con él. Lo conocían como el millonario que lo había perdido todo, menos el dinero. Su esposa había muerto en un accidente hacía casi 3 años. Desde entonces, Armando no volvía a fiestas, no visitaba a sus amigos, no hablaba con su familia, solo trabajaba. Vivía encerrado en una mansión enorme que siempre parecía vacía, rodeado de empleados que solo seguían órdenes, sin atreverse a hablarle más de lo necesario. Era un lunes cualquiera cuando Armando decidió salir, solo. No avisó a nadie. Tomó el auto sin chofer y se fue sin rumbo. Manejó por calles que hacía años no pisaba, barrios comunes, llenos de gente normal, tiendas abiertas, niños corriendo, música sonando en las casas. Algo en ese caos tan cotidiano le llamó la atención. No sabía por qué, pero se sentía menos solo entre desconocidos que entre sus empleados. Sin darse cuenta, paró frente a un restaurante pequeño, con mesas de metal, sillas dobladas y un letrero de luz medio fundido que decía «Los Primos». No era su estilo, pero por alguna razón, bajó del coche y entró. Adentro olía a carne asada, a café recién hecho, a tortillas calientitas. Las paredes estaban llenas de fotos viejas y el ruido de platos y risas llenaba el ambiente. Había trabajadores comiendo con hambre, señoras platicando, una pareja discutiendo bajito en la esquina. Nadie se fijó en él. Era raro. Estaba acostumbrado a que todos lo reconocieran y bajaran la voz apenas lo veían. Ahí, nadie volteó. Solo una muchacha le acercó con una libreta en la mano, una coleta alta, uniforme sencillo y una sonrisa natural que no parecía forzada. «Buenas tardes. ¿Va a comer aquí o es para llevar?» Él la miró sin contestar de inmediato. Se notaba cansado pero seguro de sí mismo. No estaba acostumbrado a que lo trataran como un cliente más. No sabía cómo reaccionar. La mesera esperó su respuesta sin nervios. No lo conocía. O si lo conocía, no le importaba. Eso le llamó la atención. «Aquí está bien», dijo Armando al fin, con voz baja pero firme. «¿Va a querer el menú del día o le enseño la carta?» «Lo que sea». Ella sonrió leve, como quien ya está acostumbrada a ese tipo de clientes. «Le traigo el menú. Hoy hay caldo de res con arroz y tortillas recién hechas». Armando asintió sin decir más. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Observó el lugar con más atención. Era sencillo, pero limpio. Tenía detalles gastados. Sí, pero también tenía vida. Cada persona ahí estaba en algo. Riendo, platicando, comiendo, trabajando. Él se sentía fuera de lugar, como si hubiera cruzado a otro mundo. No uno mejor ni peor, solo diferente. La mesera regresó rápido con el plato humeante, el arroz en otro platito y un vaso de agua con hielo. Lo dejó con cuidado, sin decir más. Luego siguió atendiendo a otras mesas. Armando probó el caldo sin esperar nada. Para su sorpresa, sabía bien, muy bien. Comida real, casera. Se dio cuenta de que tenía hambre, mucha, y no solo de comida. Pasaron unos minutos. La mesera volvió a su mesa para preguntar si todo estaba bien. Él solo asintió. Ella notó que ya casi había terminado. «¿Le traigo algo más?» «No». «Ok, ahorita le llevo la cuenta». Se fue rápido, sin querer quedarse de más. Él se quedó mirándola mientras se alejaba. No era especialmente guapa ni tenía una presencia que llamara la atención, pero había algo en ella, tal vez la forma en que caminaba, segura, como si supiera lo que valía, o su voz, natural, directa, sin adornos. Era alguien real. Pagó en efectivo. Dejó un billete grande. Ella lo notó al recogerlo. «¿Quiere cambio?» «No, seguro». Él asintió apenas. Ella dijo gracias, sin exagerar. Solo gracias. Luego se fue a atender otra mesa. Al salir del restaurante, Armando sintió algo que hacía años no sentía. No era alegría, no era tristeza, era curiosidad. Se subió a su coche, pero no se fue de inmediato. Se quedó mirando el letrero viejo de Los Primos. Luego miró por la ventana, tratando de ver a la mesera de nuevo. No sabía su nombre, no sabía nada de ella, pero por alguna razón quería volver. Y volvió.
Al día siguiente, y al otro, y al siguiente, siempre pedía lo mismo, siempre en la misma mesa. Ella lo atendía igual que la primera vez, sin miedo, sin interés, sin exagerar. Solo lo trataba como a los demás. A veces hablaban un poco más, pequeñas cosas, el clima, el tráfico, lo tarde que llegaban los refrescos, cosas sin importancia. Pero para él, eran importantes. Poco a poco, empezó a esperar ese momento del día, el rato en que se sentaba en esa mesa, comía sin prisa, y escuchaba la voz de esa mujer que no lo trataba como millonario, ni como viudo, ni como alguien roto. Lo trataba como un hombre cualquiera, y eso, para él, lo era todo. Armando despertó antes de que amaneciera. No era raro. Desde que su esposa murió, casi no dormía bien. Se levantó de la cama, fue directo a la cocina, preparó café solo para él. La casa estaba en completo silencio, como siempre. Ni siquiera el sonido de la cafetera llenaba ese vacío. Vivía en una mansión de 3 pisos, con más cuartos de los que podía contar, pero siempre estaba solo. Lo acompañaban empleados que caminaban en puntas de pie para no molestarlo. Nadie hablaba a menos que él preguntara algo, y eso casi nunca pasaba. Se sentó en una de las bancas largas que daban al jardín. Afuera, apenas empezaban a cantar los pájaros. Con la taza en las manos, se quedó viendo hacia la nada, como si algo pesara tanto dentro de él que ni siquiera podía moverse. Cerró los ojos. Y sin querer, aparecieron de nuevo. Los recuerdos. Ahí estaba Karina, su esposa, con su cabello largo, su risa rápida, sus bromas tontas cuando cocinaban juntos los fines de semana. Él la había amado más que a nadie, y aunque habían discutido muchas veces, siempre encontraba en ella un lugar seguro. Hasta esa noche, la noche del accidente. Volvían de una fiesta, tarde, cansados. Ella manejaba porque él había tomado algunas copas. Discutían, otra vez, por cosas del trabajo. Ella le decía que se estaba volviendo un esclavo del dinero, que ya no sonreía, que no recordaba la última vez que habían hecho algo juntos sin pensar en negocios. Él le contestaba que no entendía nada, que todo lo hacía por los dos. Gritaron. Él se cayó de golpe cuando vio las luces del tráiler. No hubo tiempo de nada. La imagen del coche destrozado lo seguía cada noche. Él salió con golpes menores. Ella, no. No hubo funeral público. Todo fue privado. Desde ese día, Armando desapareció. Dejó de ir a las empresas. Canceló eventos. Bloqueó a sus amigos. No quería ver a nadie. Se volvió un fantasma con cuentas bancarias gigantescas. Compraba cosas que no usaba. Viajaba a lugares en los que no hablaba con nadie. Solo quería que el mundo lo dejara en paz. Hasta que entró a ese restaurante. Hasta que conoció a esa mesera. Desde que volvió a verla, cada día que pasaba se sentía distinto. No más feliz, no más tranquilo, solo más despierto. Como si por dentro algo hubiera dejado de estar congelado. No entendía por qué, pero empezaba a esperar ese momento del día. El rato en el que ella se acercaba a su mesa, le sonreía sin exagerar, le servía la comida sin hacer preguntas, y luego se iba a seguir con su trabajo. Se llamaba Marisol. Se enteró un día que otro cliente la llamó por su nombre. Desde entonces, repitió ese nombre en su cabeza varias veces. Marisol. Nunca le preguntó directamente. Le daba pena, o tal vez miedo. Esa mañana, después del café, llamó a su asistente, un hombre leal que llevaba más de 10 años trabajando con él. «Quiero que me averigües algo», dijo Armando sin explicar demasiado. «Es sobre una muchacha, mesera en un restaurante». El asistente lo miró con sorpresa, pero no preguntó. Solo tomó nota y le pidió los datos. Se llama Marisol. Trabaja en un restaurante que se llama Los Primos, en la colonia Guerrero. Quiero saber quién es, dónde vive, si tiene familia, todo lo que puedas, pero sin que nadie se dé cuenta. El asistente asintió y se fue. Armando se quedó con una sensación extraña en el estómago. No era culpa, no era miedo, era como si estuviera cruzando una línea, pero no se detuvo. Quería saber más de ella. Necesitaba hacerlo. Más tarde ese mismo día, volvió al restaurante. Marisol estaba ahí, como siempre, atendiendo con rapidez, con esa energía que no parecía acabarse nunca. Lo vio entrar y le sonrió. Le trajo el menú sin que él lo pidiera. «Hoy hay albóndigas con papas», dijo mientras dejaba el plato sobre la mesa. «Están buenas, se lo juro». «Entonces me quedo», respondió él, casi sonriendo. Ella se rió bajito. No era una risa coqueta ni nerviosa. Era sincera.
como si hablara con cualquier cliente. Esa naturalidad lo desarmaba. Mientras comía, la observó de reojo. Notó que atendía al doble de mesas que los demás, siempre caminando de un lado a otro, llenando vasos, limpiando platos, tomando pedidos, y aún así, se daba tiempo para ser amable con todos. Había algo en ella que no cuadraba con esa rutina tan dura. Cuando regresó el asistente por la noche, traía información en una carpeta. Se llama Marisol Torres, 28 años. Vive con su mamá en un departamento pequeño en la colonia Morelos. Tiene 2 trabajos, aquí en el restaurante y también en una farmacia, en el turno de noche. Su mamá está enferma, al parecer una condición crónica, pulmonar. Ella cubre todos los gastos. No tiene pareja ni hermanos. Nunca se ha metido en problemas. Nada raro. Armando se quedó en silencio. Abrió la carpeta. Vio una foto de la casa, algunos datos, recibos, médicos. Se le apretó el pecho. Por dentro, algo se removía con fuerza. Se dio cuenta de que esa mujer, la misma que lo había atendido sin saber quién era, no solo era fuerte, era valiente, sola, cuidando a su madre, trabajando sin descanso, y aún así, tenía una sonrisa para cada persona que entraba a ese restaurante. Recordó las veces que él se encerró en su casa, sin ver a nadie, con todo el dinero del mundo, sin hacer nada útil. Recordó a Karina, lo que le decía sobre cómo se estaba perdiendo, entre números y negocios. Volvió a cerrar los ojos. No quería comparar. No era justo. Pero ahí estaba el pensamiento. Karina también era fuerte. Pero lo que él había tenido con ella ya no existía. No regresaría. Lo que había ahora, frente a él, era distinto. No sabía qué era. Solo sabía que ya no quería ignorarlo. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que necesitaba hacer algo. No por negocios, no por compromiso, sino por él mismo, porque quería estar ahí. Armando no era de los que se metían en la vida de otros. Siempre había puesto una barrera entre él y el mundo, pero con Marisol, esa barrera se estaba rompiendo sin que él se diera cuenta, o tal vez sí se daba cuenta, pero no hacía nada por detenerlo. Después de ver el informe que su asistente le había conseguido, algo en su cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo era posible que alguien con una vida tan complicada, con 2 trabajos, una madre enferma y apenas recursos, pudiera seguir sonriendo? ¿Cómo podía seguir siendo amable cuando todo parecía irle en contra? Pasaron 3 días, 3 días en los que no fue al restaurante, no por falta de ganas, sino porque quería ordenar sus ideas. Cada noche se quedaba en la sala de su casa, sin televisión, sin música, solo él con su café y los mismos pensamientos repitiéndose una y otra vez. Marisol, su rutina, su fuerza, su mamá enferma, la colonia donde vivía, el esfuerzo que hacía todos los días para salir adelante. Esa curiosidad que al principio era ligera se estaba volviendo más intensa, pero no era morbosa. No quería saber chismes, ni detalles íntimos. Quería entender cómo era que ella lograba seguir adelante cuando él, con toda su fortuna, apenas podía levantarse de la cama algunos días. La mañana del 4.º día, se subió a su coche y le pidió al chofer que lo llevara a la colonia Morelos. El chofer lo miró por el retrovisor con cara de sorpresa, pero no preguntó nada. Sabía que Armando no explicaba lo que hacía. Lo dejó en la esquina de una calle, tranquila, donde los edificios eran viejos, con paredes rayadas, ventanas rotas y algunos puestos ambulantes vendiendo tamales y atole. Armando se bajó con lentes oscuros y gorra, sin su traje habitual, tratando de pasar desapercibido. Caminó por la banqueta, mirando de reojo los números de las casas, hasta que encontró el edificio que buscaba. Era un conjunto de departamentos sencillos, con rejas oxidadas y ropa colgada en los balcones. Vio pasar a una señora con bolsas del mercado y a un niño en bici que le gritó algo a lo lejos. Todo era normal, hasta aburrido, pero él estaba nervioso. No sabía por qué estaba ahí, solo sabía que quería ver de cerca el mundo de Marisol. No se atrevió a tocar ni a preguntar por ella. Solo se quedó unos minutos en la esquina, observando. Vio salir a una mujer mayor con tanque de oxígeno, caminando lento, acompañada de otra señora. Pensó si sería la mamá de Marisol. No estaba seguro, pero se le hizo un nudo en la garganta. Dio media vuelta y se fue, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de dudas. Esa tarde volvió al restaurante. Marisol lo recibió con una sonrisa como si nada, como si él no hubiera desaparecido 3 días. Le llevó su comida, le preguntó si quería agua o refresco. Todo igual.
Pero Armando ya no la miraba igual. Ahora que había visto el lugar donde vivía, todo lo que ella hacía tomaba otro sentido. Cada paso que daba, cada plato que servía, cada vez que sonreía, todo tenía un valor que antes no había entendido. Después de comer, se quedó sentado un rato más de lo normal. Marisol pasó cerca con una charola, y él la detuvo con la voz. ¿Tienes un minuto? Ella volteó, algo sorprendida. Normalmente él no iniciaba conversaciones. Sí. ¿Pasa algo? Solo quería saber... ¿Cómo estás? Marisol lo miró con cara de no entender la pregunta. ¿Cómo estoy? Sí. ¿Tú? ¿Cómo estás? Ella se encogió de hombros. Pues como todos. Cansada, pero aquí ando. ¿Tu mamá está bien? El silencio se sintió pesado por un momento. Ella bajó la mirada. ¿Cómo sabe eso? Armando se quedó callado. No tenía una buena respuesta. No podía decirle que la había investigado, así que mintió. Escuché a una señora decir algo el otro día. Una clienta. Mencionó algo de tu mamá. Solo me dio curiosidad. Marisol asintió lento, aún dudando un poco. Luego suspiró. Está estable. Hay días buenos y días malos, pero ya es costumbre. Él quiso decir algo más, pero no supo cómo. Nunca había sido bueno con las palabras, y menos cuando se trataba de cosas personales. Si necesitas algo, puedes decirme. Ella sonrió, esta vez un poco más en serio. Gracias, pero estoy bien. De verdad. Y se fue. Esa noche, Armando no pudo dejar de pensar en lo que había dicho. Estoy bien. Esa frase tan usada, tan automática, pero en su caso, tan pesada. ¿Cuántas veces la habría dicho sin estar bien? ¿Cuántas veces se había tragado el cansancio, el miedo, la frustración, solo para que nadie se preocupara? De regreso en su casa, fue directo a su oficina y marcó a su asistente. Quiero que pagues la deuda del hospital que tiene Marisol. Hazlo sin dejar rastro. Anónimo. Que nadie se entere. El asistente dudó un poco. ¿Estás seguro? Sí. Colgó. Se quedó viendo por la ventana, con la ciudad encendida al fondo. No lo hacía por quedar bien, ni por ganar algo. Lo hacía porque no soportaba la idea de que alguien tan fuerte estuviera cargando sola con todo eso. Porque por primera vez en años, quería ayudar a alguien sin recibir nada a cambio. Y ahí fue donde empezó el verdadero peligro. Porque la curiosidad ya no era solo curiosidad, ya era algo más. Esa misma semana, Marisol llegó más temprano de lo normal a su segundo trabajo. Estaba cansada, como siempre, pero no podía darse el lujo de bajar el ritmo. La farmacia donde trabajaba de noche era chiquita, pero le daban buen trato. Ahí se encargaba de revisar el inventario, acomodar los medicamentos, atender a los clientes que llegaban a esas horas raras de la noche. Tenía sus momentos pesados, claro, pero al menos era un trabajo más tranquilo que el restaurante. Mientras organizaba una caja con jarabes para la tos, su celular vibró. Era un mensaje de su mamá. Leyó en voz alta sin darse cuenta. Hija, acaba de llegar una carta del hospital. Venía con los recibos pagados. ¿Tú los pagaste? Marisol frunció el ceño. No entendía nada. Dejó la caja a un lado y le respondió rápido. ¿Cuál hospital? ¿Qué recibos? Minutos después, su mamá mandó una foto. Era un sobre sellado con el nombre del hospital, donde llevaba el tratamiento. Adentro estaban los comprobantes de pago. Todo cubierto. Citas pasadas, estudios, medicamentos, todo. No venía ningún nombre, ningún dato de quién había hecho el pago. Solo una hoja que decía saldo cubierto en su totalidad. Se quedó paralizada. Sentía una mezcla de alivio, confusión y un poco de miedo. Lo primero que pensó fue en su tía Leti, que a veces la ayudaba con algo, pero eso era demasiado dinero. Ella no tenía cómo. Luego pensó en un error del hospital, pero no tenía sentido. Todo estaba en regla. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en eso. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué? Sabía que esa deuda la tenía ahogada desde hacía meses. Había vendido cosas, dejado de comprarse ropa, incluso pensó en dejar uno de los trabajos, pero no podía. Era demasiado. Y ahora, de la nada, estaba resuelto. Al día siguiente, llegó al restaurante con la cabeza llena de preguntas. Mientras preparaba las mesas, su mente seguía dándole vueltas al tema. Solo había una persona que le venía a la mente, aunque no tenía ninguna prueba. Solo una corazonada. Armando. Él era el único que había preguntado por su mamá, el único que había mostrado interés, y aunque no lo conocía bien, algo en su forma de mirarla, en su tono cuando hablaban, le decía que no era una persona fría como todos creían, al menos no con ella. Cuando él llegó ese día, Marisol lo atendió como siempre, pero esta vez
Había algo diferente en su manera de hablar. No fue grosera ni distante, solo más cuidadosa. Le sirvió su comida, le ofreció agua, todo normal, pero sus ojos no dejaban de observarlo. ¿Todo bien?, preguntó él, notando su expresión rara. Sí, claro, respondió ella rápido. Solo estoy cansada. Él la miró con atención. No dijo nada más. Marisol dudó si preguntarle de frente. Tenía el impulso de decirle, ¿fuiste tú? Pero algo dentro de ella le dijo que esperara. No quería lanzarse a lo loco. No quería quedar como alguien que asumía cosas solo. Porque sí, Armando, por su parte, sabía lo que había hecho. Y también sabía que, tarde o temprano, ella iba a sospechar. Pero decidió no decir nada todavía. No quería que ella pensara que lo hacía para impresionarla o para ganar puntos. No, lo hizo porque le nació. Porque cuando leyó esos papeles y vio la cantidad de citas médicas pendientes, sintió que tenía que ayudar. Así de simple. Después de comer, Armando se quedó un rato más, tomando su café. Marisol volvió a su mesa a recoger los platos. ¿Todo bien con la comida? Sí, gracias, dijo él sin mirarla directamente. Ella se armó de valor. Se quedó parada unos segundos más, con la charola en la mano. ¿Puedo preguntarle algo? Él la miró, serio pero sin molestia. Dime, ¿usted pagó algo del hospital? La pregunta salió rápido, como si no pudiera detenerla. Él se quedó en silencio, mirándola fijo. No respondió al instante. Luego bajó la mirada. ¿Por qué preguntas eso? Porque mi mamá recibió un sobre, con todo pagado, y no conozco a nadie más que pudiera hacer algo así. Y justo usted preguntó por ella. Coincidencia no es. Armando soltó un suspiro. Sí, fui yo. Marisol no supo qué decir. No se enojó. Tampoco sonrió. Solo se quedó quieta, digiriendo la información. ¿Por qué? Porque pude. Y porque quise. Pero yo no se lo pedí. Lo sé. Entonces, no tenías que pedírmelo. Ella parpadeó varias veces. Sentía que algo se movía dentro de ella. No era solo sorpresa, tampoco incomodidad. Era otra cosa. Una mezcla rara entre agradecimiento y confusión. No me gusta deberle a nadie, dijo ella, sin cambiar el tono. No me debes nada. Sí le debo. Mucho. Entonces págame de otra forma, dijo él, sin pensarlo mucho. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué forma? No te vayas. Sigue viniendo a esta mesa. Sigue hablándome como hasta ahora. Ella se rió, sin saber si lo decía en serio. ¿Eso quiere? Sí, solo eso. Guardaron silencio unos segundos. Está bien, dijo al fin ella, con una media sonrisa, y se fue a atender. Otra mesa. Armando se quedó sentado mirando por la ventana. No esperaba que ella lo entendiera, pero al menos no lo rechazó. Y eso, para él, ya era mucho. Era viernes por la noche. El cielo estaba nublado, y el aire se sentía más frío de lo normal. Marisol salía de su turno en la farmacia, con la mochila al hombro y los ojos medio cerrados del cansancio. Había sido una semana larga. Su mamá seguía estable, pero necesitaba muchos cuidados, y Marisol apenas dormía entre los dos trabajos. Aún así, caminaba con paso firme, sin quejarse. Ya estaba acostumbrada. Tomó el mismo camino de siempre rumbo al metro. Era una calle larga, con algunas luces fundidas y poca gente a esa hora. Llevaba sus audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo los traía para no hablar con nadie. A la mitad del camino, empezó a lloviznar. Primero unas gotitas, luego más fuerte. Se detuvo un segundo frente a una tienda cerrada. Se cubrió con su mochila, pero no había mucho que hacer. No traía paraguas ni chamarra gruesa. Iba a empaparse. Fue entonces cuando un coche negro se detuvo junto a ella. No era común que pasaran muchos carros por esa zona a esa hora, así que al principio no lo reconoció. Solo lo miró con desconfianza. La ventana del copiloto bajó lentamente, y ahí estaba él. ¿Necesitas que te lleven? Marisol frunció el ceño. ¿Señor Armando? Sí, te vi salir y empezó a llover. Pensé que podía acercarte a tu casa. Ella dudó. No sabía si subirse. No por miedo, sino porque no le gustaba deber favores, y menos si no los pedía. Pero estaba empapándose, y la idea de caminar 15 cuadras más bajo la lluvia no sonaba nada bien. No se moleste, puedo caminar, dijo ella, intentando sonar firme. No es molestia. Sube, por favor. Marisol respiró hondo. Dudó unos segundos más, pero al final abrió la puerta y subió. El coche estaba tibio, con un aroma leve a café. Armando iba vestido con ropa más casual de lo normal, sin saco, sin corbata. La miró solo un segundo, luego volvió la vista, al frente. ¿Te llevo directo a tu casa? Sí, gracias. Le dio la dirección y él arrancó. Durante unos minutos nadie dijo nada.
Solo se escuchaban las gotas golpeando los cristales y el motor del coche avanzando tranquilo. Marisol miraba por la ventana. Seguía sintiéndose rara, no por miedo, sino por lo rápido que todo estaba cambiando. Una semana antes, él era solo un cliente serio y misterioso. Ahora, estaba sentada en su coche, después de enterarse que él había pagado una deuda enorme sin pedirle nada a cambio. ¿Siempre trabajas en la farmacia de noche?, preguntó Armando de repente, rompiendo el silencio. Solo 4 días a la semana. Los otros los tengo libres. Bueno, libres entre comillas, porque siempre hay cosas que hacer. ¿Y cuándo descansas? Ella se rió bajito. ¿Descansar? No sé qué es eso desde hace años. Armando también sonrió, por primera vez en todo el camino. Tienes mucha fuerza. No queda de otra. A veces uno se cansa, pero no hay quien lo reemplace. Si yo paro, se viene todo abajo. Él asintió, como si entendiera, y en verdad lo entendía. Él también había tenido esa sensación de no poder detenerse, de cargar con todo, aunque por razones muy distintas. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Siempre andas solo? La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque fuera grosera, sino porque nadie se la hacía. La gente no solía meterse en su vida, y menos así de directo. Sí, desde hace un tiempo. ¿Por decisión? No, por necesidad. Aunque ya no sé si una cosa lleva a la otra. Ella no dijo nada. Lo miró de reojo, como queriendo entender más sin hacer más preguntas. ¿Tú sabías quién era yo cuando empecé a ir al restaurante?, dijo él después de un rato. La verdad no. Al principio pensé que eras un cliente más. Ya después me dijeron. ¿Y cambió algo? No. ¿Por qué habría de cambiar? Él se encogió de hombros. Casi todos cambian cuando saben cuánto dinero tengo. Algunos se hacen amables de golpe, otros se alejan, pero nadie sigue igual. Bueno, yo no soy casi... Todos. Armando sonrió, esta vez de verdad. Una sonrisa pequeña, pero sincera. El coche se detuvo frente a un edificio viejo pero limpio. Marisol se quitó el cinturón y tomó su mochila. Gracias por el aventón. Gracias por subir. Ella dudó un segundo antes de abrir la puerta. Luego volteó. Y gracias por lo del hospital. No vuelvo a decirlo, porque ya me dejaste claro que no te gusta que te lo agradezcan 1000 veces. Pero te lo debía. No me debías nada, Marisol. Yo solo necesitaba hacer algo. Bueno, ella lo miró sin saber qué decir. Asintió. Bajó del coche y se metió rápido al edificio. Armando se quedó ahí, en silencio, con las luces del coche encendidas. No sabía qué estaba pasando, pero por primera vez en años sentía que estaba en el lugar correcto. Daniela nunca lo superó, ni la muerte de su prima Karina, ni la frialdad con la que Armando la había dejado fuera de todo después del accidente. Ella era la única familia cercana de Karina, y aún así, él se encargó de bloquearla de aquí. Todo. No le dio explicaciones, no le ofreció apoyo, ni siquiera la invitó al funeral. Cerró las puertas, igual que lo hizo con todos los demás. Y eso, para Daniela, fue un golpe directo al ego. Durante años, había tratado de entrar en el círculo de Armando. Al principio por su prima, claro, pero después fue por interés. Le fascinaba el mundo en el que él vivía. Las casas, los lujos, los viajes, las empresas. Daniela no venía de familia rica, pero sabía cómo moverse. Era guapa, lista, sabía hablar con la gente y siempre se las arreglaba para estar en el lugar correcto con la gente correcta. Y si algo no le gustaba, sabía manipular para que terminara a su favor. Cuando Karina murió, pensó que quizá Armando la buscaría, tal vez para tener cerca algo de lo que había perdido. Pero no, él la sacó de su vida sin mirarla 2 veces. Y eso, con el tiempo, se convirtió en rencor. Un rencor silencioso, disfrazado de indiferencia, pero que seguía ahí, esperando su momento. Ese momento llegó cuando una amiga le contó, sin querer, que había visto a Armando en un restaurante de barrio, comiendo solo. Al principio, Daniela no le creyó. ¿Qué haría él en un lugar así? Pero la amiga insistió. Lo describió con detalle. Dijo incluso que lo había visto varias veces, siempre en la misma mesa, atendido por la misma muchacha. Ahí fue cuando se encendió algo dentro de Daniela. No perdió tiempo. Usó a un conocido para conseguir la dirección exacta del restaurante. Se vistió sin exagerar. Nada de tacones altos ni ropa costosa. Quería mezclarse. Fue sola, con cara de «pasaba por aquí», y se sentó en una de las mesas al fondo, donde podía observar sin ser vista. Y ahí estaba él, Armando, más delgado que antes, con expresión seria, pero con una mirada distinta.
no tan dura. Frente a él, una mesera joven, morena, pelo recogido, delgada, sencilla. Le hablaba sin miedo. Él la miraba con atención, como si escucharla fuera lo más importante del día. Daniela apretó los dientes. Pasó casi una hora ahí, sin moverse, solo observando. Cuando Armando se fue, ella pidió un café solo para disimular un poco más. Luego se fue caminando despacio, pero con la mente a 1000 por hora. No tardó en averiguar quién era la muchacha. Marisol Torres, mesera, hija única, madre enferma, 2 trabajos. Todo le sonaba a cliché, pero no la subestimó. Sabía que las personas más normales eran las que podían colarse más fácil en la vida de alguien como Armando. Y eso no iba a pasar. No voy a dejar que otra aparezca de la nada y se quede con lo que me quitaron, se dijo frente al espejo esa noche. Lo que siguió fue un plan que ya tenía armado en la cabeza desde hacía años. Manipular era su talento, fingir empatía, su especialidad. Si quería entender cómo pensaba Marisol, tenía que acercarse sin levantar sospechas. Así que volvió al restaurante 2 días después, esta vez con otro nombre. Dijo que buscaba trabajo. Llevó un currículum inventado y se presentó como Paola. Dijo que venía de otra ciudad, que tenía experiencia de mesera y que necesitaba el empleo con urgencia. La dueña del restaurante, que ya andaba buscando quién ayudara en la cocina, le dio una oportunidad de prueba. Así, Daniela se metió directo al lugar donde todo pasaba. Durante las primeras semanas, se comportó como una empleada más, callada, puntual, sonriente. Se ganó a todos con facilidad, como siempre lo hacía. Y claro, su objetivo principal era Marisol. Al principio mantuvo distancia, solo la observaba. Cómo trataba a los clientes, cómo se movía, cómo hablaba. Cada pequeño gesto lo analizaba como si fuera parte de un rompecabezas. Después, empezó a acercarse poco a poco. Se sentaba a su lado en los descansos. Le hacía preguntas pequeñas, como para romper el hielo. Marisol, sin sospechar nada, fue cayendo. No era una persona desconfiada. Estaba tan enfocada en su trabajo y en su vida que no se daba tiempo de pensar que alguien pudiera tener malas intenciones. Y Daniela aprovechó eso. Una tarde, mientras comían juntas una torta de milanesa en la parte trasera del restaurante, Marisol le habló de su mamá. Le contó un poco del tratamiento, de cómo había tenido que hacer malabares con el dinero. Daniela la escuchó con cara de preocupación. «Oye, ¿y cómo le hiciste para pagar todo eso? Es carísimo. Mi tía tuvo un problema en los pulmones y la cuenta fue una locura». Marisol dudó, pero ya le había tomado confianza. «La verdad, alguien me ayudó. No sé por qué. O bueno, sí sé quién fue, pero no sé por qué lo hizo. ¿Un familiar? No. ¿Un cliente? ¿Del restaurante? Sí». Daniela se quedó en silencio unos segundos. Fingió sorpresa. Luego bajó la voz. «¿No será peligroso eso? ¿Por qué lo sería?» «No sé, Mari. Es raro. Un cliente que te ayuda con tanto dinero, que se mete así en tu vida. Suena extraño. ¿No crees?» Marisol se encogió de hombros. «No lo hizo por interés. Ya hablamos de eso. Solo quería ayudar. No me pidió nada a cambio». Daniela fingió una sonrisa amable, pero por dentro hervía. «Solo cuídate, ¿sí? A veces uno no ve las señales hasta que es tarde». Marisol asintió sin darle mucha importancia, pero las palabras quedaron ahí, sembradas como semilla. Daniela ya había dado el primer paso, y no pensaba detenerse. Ese día, Marisol salió del restaurante más tarde que de costumbre. Se había quedado cubriendo a uno de los cocineros que faltó, y acabó con olor a grasa en la ropa y el cabello recogido con una liga medio floja. Lo único que quería era llegar a su casa, quitarse los zapatos y tirarse un rato en el sillón con su mamá, viendo cualquier cosa en la tele. Caminaba hacia la parada del camión cuando vio que un coche conocido estaba estacionado justo frente a ella. Era el mismo en el que había subido aquella noche de lluvia. Las luces estaban encendidas, pero el motor apagado. Armando estaba dentro. Ella frunció el ceño, no asustada, solo confundida. Él nunca la había esperado fuera del trabajo. Se acercó a la ventana del lado del copiloto y tocó, suavemente. Él bajó el vidrio. «¿Te puedo llevar? ¿Otra vez?» «Sí», dijo él sin rodeos, «pero no directo a tu casa. Quiero invitarte a cenar». Marisol lo miró con la ceja levantada. «¿A cenar?» «Sí, a mi casa». Ella cruzó los brazos. «¿A tu casa? No es una cita. No quiero que lo veas así. Solo quiero platicar. Que me conozcas fuera del restaurante. Es todo». Ella dudó, no por desconfianza, sino porque la invitación la agarró en curva. Lo pensó unos segundos más.
Luego se encogió de hombros. ¿Y si no me gusta lo que cocinas? No cocino, ya está hecho. Ella sonrió leve y abrió la puerta del coche. El camino fue tranquilo. Armando manejaba serio, pero no tenso, solo concentrado. Ella iba callada, mirando por la ventana. Todo era raro. Una parte de ella se decía, ¿qué haces aquí? Y la otra le contestaba, ya estás aquí, relájate. Llegaron a una casa enorme, como de revista, portón eléctrico, árboles recortados, luces cálidas en el jardín. Marisol lo vio todo con cara de, ¡ay, güey! No dijo nada, pero pensó que se había metido a un mundo que no era el suyo. Entraron. El lugar estaba impecable, pero vacío. Todo era tan perfecto que parecía que nadie vivía ahí. Armando la llevó directo al comedor, donde ya había una mesa puesta con 2 platos servidos, una botella de vino y pan recién horneado. Nada exagerado, pero todo elegante. Marisol se sintió fuera de lugar. ¿Aquí comes diario?, preguntó mientras se sentaba. Casi nunca como en casa. Hoy es especial. Pues sí se nota. Comieron, en silencio los primeros minutos. La comida estaba rica, aunque ella ni siquiera sabía cómo se llamaban algunos ingredientes. Luego él empezó a hablar. Cuando Karina murió, dijo de pronto, me cerré a todo, a la familia, a mis amigos, a la gente. No podía con el dolor. No quería hablar con nadie. No quería escuchar consejos ni ver caras tristes. Solo quería que me dejaran en paz. Marisol lo miró con atención, sin interrumpir. Estuve casi 3 años así, haciendo lo mínimo, respirando nomás. Hasta que un día entré a ese restaurante y, no sé, algo cambió. Tú me hablaste como nadie más me había hablado en todo ese tiempo. Como si yo no fuera ese hombre que todos conocen por lo que tiene, sino por lo que es. Es que así fue, dijo ella encogiéndose de hombros. Yo no sabía quién eras, y aunque lo supiste, seguiste igual. ¿Y eso es raro? Mucho. Se quedaron callados unos segundos. Luego ella se animó a hablar. Yo no tengo tiempo para fijarme en cuánto dinero tiene alguien. Si me cae, bien o mal, es por cómo me habla. Punto. Y tú al principio, me parecías medio mamón, la neta. Pero después vi que eras solo un tipo solo. Armando soltó una carcajada de esas que salen cuando uno no se las espera. Le gustó cómo lo dijo. Sin filtro, sin rodeos. ¿Y ahora cómo me ves? No sé. Distinto. Mejor o peor. Distinto no significa mejor ni peor. Solo distinto. Él asintió, sin dejar de mirarla. No quiero que esto te incomode. No planeo nada raro. Solo quería compartir un rato contigo, sin que sea detrás de una barra ni con la charola en la mano. Está bien. No me incomoda. Solo no estoy acostumbrada a esto. A que alguien como tú se interese en alguien como yo. ¿Por qué no? Porque así es. Porque tú tienes otra vida. Porque yo tengo los pies bien metidos en el suelo. Y tú vives en el aire. Y si quiero bajar, baja. Pero no esperes que todo el mundo te aplauda por eso. Se hizo otro silencio, pero no incómodo. Un silencio de esos que no necesitan palabras. Cuando terminaron de cenar, él le ofreció un café. Ella aceptó. Se lo tomaron en la terraza, sentados en unos sillones grandes, con vista a la ciudad. El aire estaba fresco, y por un momento, Marisol se olvidó de todo lo demás. ¿Te gusta el silencio?, preguntó él. Sí, me deja pensar. ¿En qué piensas ahora? ¿En que esto no se siente tan raro como debería? ¿Y eso es bueno o malo? Todavía no sé. Él sonrió. Ella también. Minutos después, él la llevó a casa. El camino de regreso fue más relajado. Hablaron de cosas simples. Música, películas, lo que cada uno hacía cuando tenía 5 minutos libres. Nada profundo, pero real. Cuando llegaron, ella bajó del coche y le agradeció. Fue buena la cena. Y el café. Gracias por aceptar venir. Ella le dio una última mirada antes de entrar a su edificio. No sé qué estás buscando, Armando, pero si es algo limpio, sin juegos, podríamos seguir platicando. Es justo lo que busco. Ella asintió, sonrió y se fue. Él se quedó viendo la puerta cerrarse. Luego subió al coche con una sensación nueva. No emoción, no nervios. Era más bien esperanza. Y eso para él ya era mucho. Daniela ya sabía lo suficiente. Marisol era sencilla, buena gente, muy entregada a su mamá. Y sobre todo, ingenua. Fácil de leer, fácil de ganar. No tenía amigos cercanos ni a nadie que le metiera ideas en la cabeza. Era perfecta para lo que Daniela quería hacer. Durante las semanas que trabajó junto a ella en el restaurante, no perdió el tiempo. Se ganó su confianza, su atención, y poco a poco, empezó a sembrar dudas. No directamente,
porque eso sería muy obvio, sino con frases disfrazadas de preocupación. Solo digo que a veces la gente que parece buena no lo es tanto. Uno nunca sabe qué es lo que realmente quiere alguien como él. Yo tuve una amiga que se enamoró de un tipo con dinero y terminó sola, embarazada y con una demanda. Ese tipo de comentarios, siempre casuales, siempre con cara de «te lo digo por tu bien». Marisol, aunque no lo decía, ya empezaba a darle vueltas a varias cosas. Armando era amable, sí, pero seguía siendo un hombre que venía de otro mundo. ¿Qué tan sincero era todo esto? ¿Por qué justo ahora, después de tantos años alejado de todos, se acercaba a ella? Y Daniela, como buena manipuladora, sabía cuándo meter más presión. Una tarde, aprovechó que Marisol estaba tomando un descanso en la parte trasera del restaurante para soltarle una bomba disfrazada de confidencia. «Oye, Mari, ¿puedo decirte algo? Pero en confianza total». «Sí, dime». «Es sobre ese señor, el de traje, Armando». Marisol la miró con algo de incomodidad. No le gustaba hablar de él con nadie, pero Daniela ya le había demostrado ser de confianza. O eso creía. «¿Qué pasa con él? Mira, yo no quiero meterme donde no me llaman, pero el otro día lo vi en la calle, hablando con un tipo. No lo reconocí, pero escuché que estaban hablando de ti». «¿De mí?» «Sí. O sea, no dijeron tu nombre directo, pero hablaban de la mesera, de una chava que tiene una mamá enferma, y, pues, tú eres la única que encaja». Marisol frunció el ceño. «¿Y qué decían?» «No escuché todo, pero algo de que no tardará en aceptar y solo falta un empujón. No sé, Mari, se me hizo raro». Marisol se quedó callada. Por dentro, algo se le apretó en el pecho. No quería desconfiar, pero ya venía con dudas. Daniela solo estaba empujando donde ya había grietas. «¿Tú crees que él tenga un plan o algo?», preguntó Marisol en voz baja. «No sé, pero ¿no se te hace raro? Un hombre como él, con todo lo que tiene, ¿de verdad se va a fijar así nada más en una chava como tú? Sin ofender». «No, te entiendo. Y más si estuvo casado con una mujer de su círculo, de su nivel. Y ahora viene contigo, se mete en tu vida, te paga cosas. No sé, Mari, a mí me da miedo que termines lastimada». Marisol bajó la mirada. No sabía qué pensar. Confiaba en Armando, pero esa confianza no venía de muchos años. Era reciente. Y si algo había aprendido en la vida, era que la gente cambia. Y a veces, cambia para mal. Daniela la observaba con una sonrisa pequeña, pero por dentro estaba celebrando. Todo estaba funcionando como quería. Pronto, Marisol se iba a alejar por completo, y Armando iba a quedarse solo, una vez más. Y cuando eso pasara, Daniela estaría ahí, no porque lo amara, no porque quisiera volver a ser parte de su vida sentimental. Lo suyo era otra cosa. Orgullo, rabia, envidia. Quería hundirlo un poco más, hacerle sentir lo mismo que él le hizo sentir cuando la dejó fuera de todo. Pero aún no era tiempo. Todavía faltaban piezas por mover. Esa noche, Daniela fue más lejos. Se presentó en el edificio donde vivía la mamá de Marisol, con una bolsa de pan dulce y una sonrisa amable. «Buenas noches. ¿Usted es la señora Graciela? Soy amiga de Marisol. Trabajo con ella en el restaurante. Me contó que andaban con muchas preocupaciones y quise traerle algo». La señora, que no sospechaba nada, la recibió con amabilidad. Estaba acostumbrada a que su hija conociera a todo tipo de personas en el trabajo. Daniela se metió con facilidad, y en menos de 10 minutos ya estaba sentada en la sala, tomando café, escuchando cómo la señora hablaba con orgullo de su hija. «Ella ha hecho todo por mí», decía la señora con los ojos brillosos. «No hay día que no se parta el lomo. Desde que me enfermé, no ha dejado de luchar». Daniela fingía interés, pero solo tomaba nota mental de todo. «¿Y cómo se enteraron de su caso en el hospital?» «¿De qué hablas?» «Pues del apoyo, el que les llegó, lo del pago de 1900, las cuentas. Supuse que era algo del gobierno o algo así». La señora frunció el ceño. «¿Tú crees? Yo también pensé eso al principio, pero Marisol me dijo que fue alguien que la conocía, un cliente del restaurante. No lo conozco, pero se me hace raro». Daniela tragó saliva, manteniendo la calma. «¿Y cómo se llama ese cliente?» «No sé. Ella no me quiso decir. Dice que es reservado, que no lo quiere meter en cosas personales». «Ah, ya. Bueno, igual que bueno que llegó esa ayuda. Aunque, bueno, a veces, esas cosas tienen truco». «¿Cómo que truco?» «Nada, señora. Solo digo que a veces, cuando alguien da mucho, es porque luego quiere algo a cambio». La señora se quedó pensativa.
Daniela cambió rápido de tema. No quería levantar sospechas. Se quedó un rato más, haciéndose la buena amiga, la preocupada, la confiable. Cuando se fue, caminó por la calle con una sonrisa más grande que nunca. Ya estaba dentro. Tenía la confianza de Marisol y el acceso a su familia. Solo necesitaba un empujón más para sembrar la duda definitiva. Y en cuanto eso pasara, el resto se iba a derrumbar solo. Marisol llevaba varios días dándole vueltas a todo. Se notaba. No dormía igual. Se distraía en el trabajo. Se le olvidaban cosas que antes hacía de memoria. Hasta los clientes lo notaban. Uno de los meseros le preguntó si estaba enferma. Ella solo dijo que andaba cansada, pero no era eso. Era otra cosa, una inquietud que le venía creciendo adentro desde que Daniela, o Paola, como todos la conocían ahí, empezó a meterle ideas en la cabeza. Al principio, Marisol pensó que tal vez estaba exagerando, que era normal sentir miedo cuando algo bueno llegaba de golpe, que no estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella sin esperar algo a cambio. Pero ya no estaba tan segura, y eso era lo peor, que las dudas se estaban metiendo sin permiso. Esa tarde, mientras limpiaba las mesas del fondo, vio entrar a Armando. Como siempre, se sentó en su lugar de siempre. No traía su cara de empresario serio, traía otra mirada, una más suave, pero Marisol ya no podía verlo igual. Se acercó con el menú, como siempre. Él la saludó con una sonrisa leve. «Hola, ¿cómo estás?» «Bien, lo de siempre, ¿verdad?» Él notó que su tono era más seco, no grosero, pero sí más distante. Asintió. «Sí, lo de siempre». Ella se fue sin más, y él se quedó mirándola mientras se alejaba. Algo no estaba bien, lo sentía. Marisol no era así. Algo había cambiado. Cuando volvió con el plato, él se lo recibió en silencio. «¿Todo bien? ¿Contigo?», preguntó él con la voz baja. «Sí». «¿Por qué?» «No sé, te noto rara. Solo estoy cansada». Él se quedó callado unos segundos. Luego soltó la pregunta. «¿Alguien te ha dicho algo sobre mí?» Ella lo miró fijo, como si lo hubiera estado esperando. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque siento que estás diferente, como si ya no confiaras en mí». Marisol dudó. No sabía si decirlo, pero algo dentro de ella reventó. «¿Fuiste tú el que habló con alguien sobre mí en la calle?» Armando frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Una compañera del trabajo. Me dijo que te vio hablando con un tipo, que hablaban de mí, que dijiste algo como, solo falta un empujón». Él abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué? ¿Quién te dijo eso?» «No importa quién. Solo quiero saber si es verdad». «Claro que no es verdad. Jamás he hablado con nadie de ti en esos términos. ¿Quién te está metiendo esas ideas?» «Entonces, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué estás tan metido en mi vida? ¿Qué esperas a cambio?» El silencio fue fuerte. Armando no. Se enojó, pero se quedó frío. «No espero nada, Marisol. Pensé que ya te lo había dejado claro». «Sí, pero no puedo evitar pensar que esto no es normal, que nadie ayuda así nomás, que a lo mejor hay algo más que no me estás diciendo». Él bajó la mirada. Respiró hondo. «La gente no siempre hace las cosas por interés. Yo te ayudé porque lo necesitabas, porque vi todo lo que cargas sola. Y sí, empecé a sentir algo por ti, pero no estoy aquí para manipularte ni para comprarte. Si estás dudando de eso, es porque alguien te lo metió en la cabeza. Y me gustaría saber quién fue». Marisol no contestó. No lo quería decir. No tenía pruebas, solo palabras. Y tampoco quería meter a Daniela, o Paola, en un pleito sin estar 100% segura. «No quiero pelear», dijo ella, bajando la voz. «Solo necesitaba entender». «¿Y entendiste?» «No del todo». Él se levantó despacio. «Cuando estés lista, aquí voy a seguir. Pero no pienso dar explicaciones por cosas que no hice». Dejó el dinero exacto sobre la mesa. Ni propina, ni palabras de más. Solo eso. Se fue sin mirar atrás. Marisol se quedó parada, con la charola en las manos, sintiendo que algo se rompía. Esa noche, al llegar a su casa, encontró a su mamá viendo la televisión. Le calentó la cena y se sentó junto a ella, pero no hablaron mucho. Graciela la miró de reojo. «¿Te peleaste con ese muchacho?» Marisol se sorprendió. «¿Por qué lo dices?» «Porque vienes con la cara triste, y tú no te pones así por cualquier cosa». Ella negó con la cabeza. «Solo estoy confundida. Mira, hija, yo no sé mucho, pero ese hombre se le nota que no está jugando. Y si tú no estás segura, tienes todo el derecho de poner límites, pero que nadie te meta miedo. Decide tú, no lo que los demás digan». Marisol la abrazó en silencio. No quería hablar más del tema, solo quería cerrar los ojos y dormir, pero ni eso pudo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Daniela sonreía en su cama, con el celular en la mano.
Acababa de ver a Armando salir del restaurante por una cámara de seguridad que había en la calle. Lo vio caminar con el rostro tenso. Supo que su plan estaba funcionando. Ya solo faltaba el siguiente paso. Y ella ya lo tenía listo. Pasaron 3 días sin que Marisol ni Armando se buscaran. Ninguno fue al restaurante. Ninguno llamó. Ella se quedó esperando a que el enojo bajara, pero también estaba esperando entenderse a sí misma. ¿Por qué dudó? ¿Por qué se sintió así? ¿Por qué se dejó llevar por palabras de alguien que en el fondo apenas conocía? Armando, por su parte, se encerró en su casa. No era nuevo para él. Ya sabía cómo hacerlo. Poner distancia, guardarse, apagar todo. Pero esta vez se sentía distinto, porque ahora no era solo dolor o rabia, era decepción. Él no esperaba que Marisol se enamorara ni que le agradeciera con lágrimas en los ojos, pero al menos pensó que ella lo vería como lo que era, un hombre tratando de hacer las cosas bien, sin dobles intenciones. La noche del tercer día, ella tomó el celular, lo miró varios minutos sin mover un dedo. Al final, escribió un mensaje corto. ¿Podemos hablar? No es urgente, pero sí me gustaría. Lo leyó 5 veces antes de enviarlo. En cuanto lo mandó, sintió un hueco en el estómago. Armando respondió con una sola palabra: sí. 20 minutos después, él pasó por ella. No hubo abrazos ni miradas intensas. Solo se subió al coche y se pusieron en camino. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A cenar. ¿Es una cita? No. Pero si quieres que lo sea, tú decides. Ella sonrió. Por primera vez en días, llegaron a un restaurante pequeño, sin lujos, pero bonito. Nada caro, pero con buen ambiente. Música bajita, luces cálidas, pocas mesas. Se sentaron en una esquina donde nadie los podía escuchar. Gracias por venir, dijo él. Gracias por aceptar. Pidieron cosas sencillas. Ella pidió enchiladas suizas. Él pidió pollo al mole. Mientras esperaban, se hizo un silencio raro, pero no incómodo. Marisol fue la que lo rompió. Te debo una disculpa. No me debes nada. Sí, te debo. Dudé de ti. Me dejé llevar por cosas que ni siquiera eran ciertas. ¿Quién te dijo eso? Ella dudó. Pensó en Daniela. Pensó en todo lo que le había dicho. Aún no tenía pruebas para señalarla, pero algo ya le hacía ruido. Una compañera del restaurante. Alguien que decía querer ayudar. Armando se recargó en la silla. No me sorprende. Desde que empecé a salir de mi cueva, mucha gente ha querido meter cuchara en lo que hago. Yo no tenía por qué creérselo, pero me entró miedo. Me pareció raro que alguien como tú se fijara en alguien como yo. ¿Y qué significa alguien como tú? Alguien que apenas va al día, que tiene una vida pesada, que no tiene lujos. ¿Y tú crees que eso me importa? Ella bajó la mirada. No lo sé, supongo que no. Pero cuesta creer que esto, lo que está pasando, sea real. Pues es real, dijo él directo. No te estoy pidiendo que te enamores de mí, ni que dejes tu vida. Solo quiero estar cerca, conocerte. Y si algún día quieres salir corriendo, está bien. Pero que sea porque tú lo decidiste, no porque alguien te metió miedo. Marisol lo miró de frente. Esa forma de hablar, sin rodeos, sin adornos, era lo que más la sacudía. No parecía un tipo que estuviera jugando. ¿Y tú? ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar?, preguntó ella. Ya empecé a cambiar, solo que no lo vas a notar todo de golpe. ¿Sigues cargando con lo de tu esposa? Sí, pero ya no como antes. ¿Y qué pasó con tu familia? Los alejé. Fue más fácil así, pero también estoy pensando si vale la pena seguir en guerra con todo el mundo. La comida llegó. Siguieron hablando mientras comían, de su infancia, de sus sueños, de cosas tontas que les daban risa. Fue una de esas cenas donde el tiempo no pesa. Al terminar, salieron caminando. Ella no quería que la llevara de vuelta todavía, así que caminaron por unas calles tranquilas, sin rumbo. Hacía fresco, pero no frío. ¿Qué pensaste cuando viste mi primer mensaje?, preguntó ella. Que no ibas a mandar ninguno. ¿Y si no lo mandaba? Hubiera esperado otro par de días. Luego, quién sabe. ¿Tanto te importó? Sí, mucho más de lo que debería. Ella se detuvo. Lo miró a los ojos. ¿Y yo? ¿Te importo por lo que soy o por lo que represento? Me importas porque contigo no tengo que fingir nada, porque me haces sentir como alguien normal. Ella asintió. Entonces vamos viendo qué pasa. Paso a paso, sin apurar nada. Eso quiero. Y sin secretos, añadió ella. Sin secretos. Se quedaron callados otra vez. Esta vez no hablaron más. Caminaron en silencio. No se tomaron de la mano. No se besaron. Pero algo ya se había roto. O más bien, algo ya se había abierto. Era el principio de otra etapa. Una que ni ellos sabían cómo iba a terminar.
El restaurante ya no era el mismo desde que todos empezaron a notar que algo pasaba entre Marisol y el cliente misterioso. Al principio, nadie decía nada, solo lo veían entrar, sentarse en la misma mesa, pedir lo mismo y hablar con ella un poco más cada día. Pero con el tiempo, las miradas empezaron a durar más. Las conversaciones entre compañeros se hicieron más frecuentes. ¿Y los chismes? Bueno, esos no tardaron en estallar. Una mañana, mientras Marisol acomodaba las servilletas en las mesas antes de abrir, escuchó a dos de sus compañeros cuchicheando cerca de la cocina. Te digo que sí es su novio. A mí me contaron que hasta la llevó a cenar a un restaurante caro. ¿Y cómo sabes eso? Mi prima trabaja en un ballet parking. Lo vio con ella saliendo del lugar. Uy, no. Pues si eso es cierto, ya valió. Cuando el dueño se entere, seguro la corren. Marisol hizo como que no escuchaba, pero por dentro la sangre le subió hasta la cara. No por vergüenza, sino por rabia, porque sabía que lo estaban diciendo con malicia, como si tener algo con un cliente fuera un pecado, como si no tuviera derecho a que alguien la tratara bien. Daniela, por supuesto, escuchaba todo, y aunque en público fingía no darle importancia, por dentro disfrutaba cada palabra. Ese era justo el ambiente que quería, generar ruido, incomodidad, sospechas. No necesitaba atacar de frente, solo dejar que los demás hicieran el trabajo sucio por ella. Durante el almuerzo, uno de los cocineros, un tipo llamado Joel, aprovechó un momento en que Marisol estaba sola en la barra para soltar el comentario directo. Oye, ¿y tú qué le diste a ese señor? Porque nomás contigo habla, a los demás ni los ve. Nada, respondió ella seca. Pues debe ser algo muy bueno, porque viene diario. ¿Ya le hiciste descuento especial o qué? ¿Tienes algún problema? No, para nada. Nomás digo, qué suerte tienen algunas, ¿no? Marisol apretó la mandíbula y se fue sin contestar. No quería meterse en líos, pero ya estaba harta. Sentía que cada paso que daba estaba siendo observado, criticado, comentado. Y lo peor era que no estaba haciendo nada malo. En la hora de descanso, se sentó con Daniela, como casi siempre lo hacía desde que se habían vuelto amigas, y le contó lo que había pasado. Ya me están tirando indirectas bien feas, y ni siquiera saben nada, solo inventan. Daniela puso cara de indignada. ¡Qué coraje! En serio, la gente no soporta ver que alguien esté saliendo adelante, y tú sabes que yo no ando con él. O sea, sí hemos salido a platicar, pero no es lo que ellos creen, ni siquiera nos hemos besado. No tienes que explicarme nada, Mari. Yo te creo. Pues sí, pero igual me da coraje, porque si fuera al revés, si yo fuera rica y él el mesero, a nadie le importaría. Claro, pero como eres mujer y él tiene lana, ya piensan que andas detrás del dinero. No tienen idea de lo que me cuesta levantarme cada día. No saben lo que me he partido la espalda para salir adelante. Daniela le puso una mano en el hombro. Tú tranquila, la gente habla porque no tiene nada mejor que hacer. Pero si él vale la pena, va a aguantar todo esto contigo. Y si no, mejor saberlo ahora que después. Marisol asintió, pero en el fondo seguía molesta. No con Daniela, sino con el ambiente. Se suponía que el restaurante era su lugar, seguro, donde trabajaba, donde tenía una rutina, donde podía respirar un poco. Ahora, sentía que cada mirada era una acusación. Cuando Armando llegó esa tarde, ella lo atendió como siempre, pero esta vez había algo diferente en su forma de moverse. No lo miraba igual, no se quedaba tanto tiempo en su mesa. Todo lo hacía rápido, como si quisiera evitar que la vieran muy cerca de él. Él se dio cuenta al instante. ¿Todo bien?, le preguntó cuando le llevó el plato. Sí, solo que andamos con más clientes hoy. No era cierto. Había el mismo número de personas que cualquier otro día, pero él no quiso insistir. Terminó de comer y la esperó. Cuando Marisol pasó a recogerle los platos, él se levantó despacio. ¿Podemos hablar afuera? Ella dudó. Miró a su alrededor. Varios compañeros la estaban viendo. Incluso Joel tenía una sonrisita burlona en la cara. No es buen momento, respondió ella. ¿Entonces cuándo? Después. Yo te aviso. Él asintió. Pagó y se fue. Esa noche, cuando Marisol llegó a casa, su mamá la notó rara otra vez. Ya no preguntó nada. Solo le calentó de cenar y le ofreció un té. Mientras cenaban, Marisol soltó la bomba. Creo que ya no quiero seguir trabajando ahí. ¿Por qué, hija? Porque ya no me siento cómoda. Me están juzgando por cosas que ni siquiera son ciertas. ¿Y vas a dejar que la gente te saque de donde has luchado por estar? No quiero estar en un lugar donde todo lo que hago es visto como un error. Graciela la miró con calma.
Entonces tú decides, pero que sea tu decisión, no la presión de los demás. Marisol se fue a dormir con la cabeza llena de dudas. No quería rendirse, no quería alejarse de Armando ni del trabajo, pero tampoco podía con tanto ruido. Y lo peor era que ni siquiera sabía quién había empezado todo. Daniela ya no estaba jugando. Desde que vio a Marisol llegar con Armando al restaurante esa noche, después de que todos los chismes ya habían explotado, supo que tenía que acelerar su plan. Ya había sembrado dudas, ya había hecho correr rumores, y ahora tocaba meterse más profundo. No era difícil, tenía talento para eso. Se metía a la vida de los demás con la misma facilidad con la que abría una botella de agua. Iba de buena, de empática, de amiga, pero por dentro, su cabeza era otra cosa, calculadora, fría, directa. Esa semana se ofreció para cubrir el turno completo con Marisol. Dijo que quería echarle la mano. La dueña del restaurante, que ya empezaba a haber tensión entre el personal, lo vio como algo bueno. No sabía que estaba metiendo más gasolina al fuego. «Oye, ¿quieres que pasemos por un café antes del turno?», le preguntó Daniela a Marisol esa mañana. «Va, sí. Me caería bien uno fuerte. Dormí pésimo. ¿Otra vez por lo mismo? Sí. Ya no sé si seguir ahí o largarme». Daniela, manejando como quien no quiere nada, soltó la carnada. «¿Y Armando qué te ha dicho de todo esto?». «No mucho. Sabe que estoy incómoda. Me preguntó si alguien me había dicho algo, pero no le quise contar». «¿Por qué?». «Porque no quiero armar líos sin pruebas. Y si él también anda jugando doble». «No creo. Yo solo digo, Mari, hay tipos que saben fingir muy bien, que saben cómo hablar, cómo sonar sinceros». Marisol se quedó callada. Ya había escuchado ese tipo de comentarios antes, pero de Daniela le dolían más, porque hasta ese momento todavía creía que ella era su amiga. Cuando llegaron al restaurante, Daniela se encargó de bajarle presión a Marisol. Cada vez que alguien decía algo sobre Armando, ella lo interrumpía. No para defenderla, sino para desviar la atención. «Ya dejen en paz a Marisol, ¿no? Si anda con él o no, ¿a ustedes qué?». Solo preguntábamos. «Sí, pero siempre con ese tonito. Ya chole». A ojos de todos, Daniela era la aliada, la que la defendía, pero por debajo se encargaba de otra cosa. Iba con cada compañero, uno por uno, soltando gotitas envenenadas. «Mari anda rara, ¿no? Ya casi ni platica. Se le subió un poquito, la neta. ¿Sabían que ya va a dejar el trabajo? Seguro el señor ya le ofreció algo mejor». Y así, cada día. Pero eso no fue todo. Una noche, Daniela tomó una decisión más atrevida. Usó su nombre real y fue al corporativo donde trabajaba Armando. Entró como cualquier persona, pidió una reunión rápida con él, diciendo que era una vieja conocida y que no tardaría. En recepción no la dejaron pasar, pero le pidieron sus datos por si él quería devolver la llamada. «Dile que soy Daniela Montalvo. Solo quiero 5 minutos. Él me conoce». La recepcionista anotó y prometió pasar el recado. Daniela salió del edificio con una sonrisa. No necesitaba verlo, solo necesitaba que él supiera que ella andaba cerca. Y funcionó. Al día siguiente, Armando recibió el mensaje y se quedó helado. No necesitaba más pistas. Daniela estaba detrás. La última vez que la vio fue en el funeral de Karina. Fue la primera en querer meterse en su vida, en hablar con la prensa, en presentarse como la familia cercana. Él la cortó en seco. Le dejó claro que no quería saber nada de ella. Y ahora, años después, aparece con nombre falso en el mismo restaurante donde trabaja Marisol. Todo encajaba. Esa noche, Armando fue directo al restaurante. No pidió mesa. No esperó turno. Entró, buscó con la mirada y la vio. Paola, detrás de la barra, acomodando vasos. Se acercó sin rodeos. «Necesito hablar contigo». Daniela levantó la mirada. Por un segundo se congeló, pero fue tan rápida para cambiar de expresión que casi pareció natural. «¿Yo? ¿Por qué? Sabes perfectamente por qué. ¿No quieres mejor hablar con la gerente? Afuera, ahora». Marisol, que estaba sirviendo una orden de enchiladas, vio todo desde lejos. Sintió que algo estaba mal, muy mal. Daniela salió con él. Se pararon en la banqueta. Había ruido de coches, gente caminando. Él bajó la voz. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedo trabajar? ¿O tengo prohibido entrar a tu mundo otra vez? No me salgas con eso. Tú sabías que ella trabajaba aquí. ¿Sabías todo?» «Claro que sí. Y también sé que te estás dejando llevar. ¿De verdad crees que una mujer como esa va a entender tu mundo? Vas a volver a caer, Armando. Y esta vez sin red. No tienes idea de lo que estás haciendo. Tú tampoco.
Te estás metiendo con alguien que no tiene nada que perder. Y cuando eso pasa, pueden pasar cosas feas. Él dio un paso hacia atrás. No por miedo, sino por asco. No te quiero cerca. De ella menos. Ya estoy cerca. Muy cerca. Y no me voy a ir. Entró de nuevo al restaurante. Tranquila, como si nada. Se lavó las manos y volvió a su puesto. Marisol se le acercó. ¿Todo bien? Daniela la miró con la mejor sonrisa falsa que tenía. Sí, solo era un cliente confundido. Ya sabes. Marisol no le creyó del todo. Algo en su mirada ya no cuadraba, pero aún no sabía hasta qué punto le habían mentido. Marisol no podía dormir. Algo en su pecho se sentía raro, como una mezcla de ansiedad, enojo y tristeza. Desde esa tarde en que vio a Armando discutir con Paola, afuera del restaurante, su cabeza no había parado. Quería preguntar, quería entender, pero algo dentro de ella le decía que esperara. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero ya no confiaba como antes. Al día siguiente, mientras preparaba la barra, su jefa le avisó que alguien la estaba esperando afuera. Pensó que sería una entrega o algún cliente que se equivocó de hora. Pero cuando salió, ahí estaba él, Armando, sin traje, sin coche, sin esa cara dura de siempre. Solo él, parado junto a la entrada, con las manos en los bolsillos y cara de que llevaba toda la noche sin dormir. ¿Podemos hablar? Ella dudó. Lo miró de arriba a abajo. Sentía el estómago revuelto. 5 minutos. Caminaron hacia la esquina. Era temprano. No había mucha gente. Se pararon junto a un poste, lejos de oídos curiosos. Él habló primero. Necesito decirte la verdad. Toda. Estoy escuchando. Esa mujer, Paola, no es quien dice ser. Se llama Daniela Montalvo. Es prima de mi esposa. Bueno, de mi esposa que falleció. Marisol lo miró en seco. ¿Y por qué está aquí? Porque me odia. Porque no soporta que yo esté avanzando. Nunca me perdonó que me alejara de ella después de la muerte de Karina. Siempre quiso tener un lugar en mi vida, y yo nunca se lo di. ¿Y cómo supo de mí? No sé. Tal vez alguien le contó. Tal vez me siguió. Tal vez ya estaba buscando cualquier excusa para acercarse. Pero sé que se metió aquí con otro nombre y empezó a manipular todo. Marisol cruzó los brazos. No hablaba. Lo dejaba hablar a él. Ella te llenó de dudas, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no tenía pruebas, solo sospechas. Hasta ayer. ¿Y qué te hizo pensar que iba a creerte ahora? Él respiró profundo. No lo sé, pero tenía que intentarlo. ¿Tú fuiste quien la trajo a mi vida? No. ¿Tú fuiste quien le contó cosas de mí? Tampoco. ¿Y por qué me ayudaste? Porque quise. Porque sentí que debía hacerlo. Y sí, porque me importas. Porque ya no me daba lo mismo todo. Marisol lo miraba fijo. Ya no con ternura. Ahora era otra mirada. Más fría. Más cansada. Yo no te pedí ayuda. Armando, lo sé. Y todo esto que está pasando, me está costando más de lo que pensaba. Lo entiendo. Perdí confianza en mi gente del trabajo. Ya no sé quién me está diciendo la verdad. Y encima, tengo que lidiar con una mujer que se metió en mi vida solo para lastimarme, y que resulta ser parte de tu pasado. Quiero sacarla de aquí. Estoy viendo cómo hacerlo. ¿Y qué quieres que haga yo mientras? ¿Que me quede esperando a que tú arregles todo? No. Solo quería que supieras la verdad. Que no. Estoy detrás de esto. Que no estoy jugando contigo. Marisol bajó la mirada. No sabía qué sentir. Quería gritar, pero no le salía la voz. Quería llorar, pero no iba a darle ese gusto a nadie. Solo sentía que estaba en medio de algo que no pidió. Algo que la rebasaba. No quiero verte por un tiempo, dijo de golpe. Armando se congeló. ¿Estás segura? Sí. Necesito espacio. Necesito pensar. Y tú necesitas limpiar el desastre que alguien más trajo por tu culpa. ¿Entonces esto ya se acabó? No sé. Pero si sigo metida en esto, yo me voy a romper. Y no voy a dejar que eso pase. Él asintió. No dijo más. Se fue caminando. No volteó. Marisol regresó al restaurante con los ojos brillosos, pero sin dejar que se le cayera una lágrima. Al entrar, Daniela la recibió con su sonrisa de siempre. ¿Todo bien? Marisol solo la miró. No contestó. Ese fue el primer día que la vio diferente. El primer día que dejó de confiar. Durante el resto del turno, no hablaron casi nada. Marisol hacía su trabajo sin expresiones, sin bromas, sin charlas. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Daniela, en cambio, empezó a ponerse nerviosa. Sabía que algo había cambiado. Esa mirada no era de duda, era de alguien que ya entendió algo. Esa noche, antes de irse, Marisol se acercó a ella mientras lavaban los vasos. ¿Tú me has mentido? Daniela casi deja caer la taza que tenía en la mano. ¿Eh? ¿Me has mentido? ¿Por qué me preguntas eso?
Solo dime sí o no. Mari, yo jamás haría algo para hacerte daño. Eso no es un no. Daniela tragó saliva. ¿De qué estás hablando? De que te pareces mucho a una mujer que él me describió hoy. Y ya no sé si llamarte Paola o Daniela. Daniela no respondió. Solo se quedó con la mirada perdida. A partir de mañana, no quiero saber nada de ti, dijo Marisol. No me hables, no te acerques, no te metas más en mi vida. Daniela intentó defenderse, pero ya no había espacio. Marisol se fue directo a cambiarse. Al salir, ni se despidió. Esa noche no cenó, solo se metió a su cuarto y se acostó mirando al techo. Sentía que había perdido el control de su vida, y lo peor es que había dejado que entraran personas que nunca debieron cruzar la puerta. Marisol no dijo una palabra en todo el camino a casa, ni cuando se bajó del transporte, ni cuando entró al edificio, ni cuando su mamá le preguntó si quería cenar algo. Solo movía la cabeza en señal de no. Se encerró en su cuarto, se quitó el uniforme, se metió a la cama sin bañarse, sin tocar el celular, sin llorar, nada. Estaba vacía, o así se sentía. Desde que se cruzó con Armando, su vida había dado vueltas que ella no buscó. Todo se había movido tan rápido, tan intenso, que ahora no sabía si se había enamorado de verdad o si solo se había aferrado a la idea de que alguien la viera, que alguien le prestara atención sin pedirle nada. Y cuando por fin creyó que tenía algo sincero, se le vino todo abajo, otra vez. Y lo peor era que no fue solo él, fue Daniela, fue la gente del restaurante, fueron los rumores, fue ella misma, por abrir puertas sin asegurarse quién estaba del otro lado. Esa noche, la cabeza le dolía. No sabía si era del cansancio, del coraje o del corazón roto, tal vez de todo junto. A la mañana siguiente, no se quiso levantar. Su mamá entró 2 veces a su cuarto a ver si necesitaba algo. En la tercera, ya no se aguantó. «Hija, ¿te vas a quedar así sin hacer nada?» Marisol se sentó en la cama con los ojos rojos y la cara pálida. «No tengo ganas de ir. ¿Al trabajo?» «A ningún lado». «¿Y lo vas a dejar todo tirado?» «Hoy sí». «¿Por él?» «Por todo». Graciela se sentó a su lado. «Tú no eres de las que se rinden, Marisol. Siempre te he visto pelearla. ¿Qué pasó ahora? Ya no sé qué pensar. No sé si me dejé llevar, si me enamoré, si fui una tonta. Solo sé que todo lo que toco se rompe. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué siempre acabo igual? Cargando todo sola, limpiando el desastre que otros me dejan. Porque tienes fuerza, aunque no lo veas. Porque sabes levantarte». Marisol no respondió. Se volvió a acostar. En otra parte de la ciudad, Armando estaba igual o peor. Encerrado. Apagó el celular, canceló reuniones, no quiso hablar con nadie. Tenía una mezcla de coraje y tristeza que no sabía cómo manejar. Había hecho todo lo posible por hacer las cosas bien, no a la perfección, pero sí con la intención correcta. Y aún así, todo salió mal. Había confiado en que Marisol lo iba a entender, que podía con su pasado, con su presente, con su mundo. Pero no, fue así, y no podía culparla. Su historia venía con muchas sombras, y ahora esas sombras ya la habían alcanzado a ella. Se asomó por la ventana de su casa, vio las luces de la ciudad, los coches pasando, la vida seguir sin él. Pensó en Karina, en lo diferente que fue todo con ella, en lo mucho que se encerró cuando la perdió, y pensó que tal vez no estaba hecho para volver a empezar. Pasaron 3 días, Marisol volvió al restaurante, pero pidió cambiar de turno. Ya no quería cruzarse con Daniela. La dueña aceptó sin preguntar. Todos ya sabían que algo grave había pasado, pero nadie se atrevía a decir nada. Durante el turno, Marisol trabajó como siempre, pero sin hablar de más. Cobraba, servía, limpiaba. Solo eso, nada de bromas, nada de sonrisas. Una de las compañeras intentó acercarse. «Oye, si necesitas hablar, aquí estoy». Marisol solo asintió. No quería contar nada. No quería confiar más. Se sentía traicionada por todos, incluso por ella misma. Al salir del turno, decidió pasar por un café antes de regresar a casa. Se sentó en una de esas mesas pequeñas junto a la ventana, mirando sin mirar. Fue entonces cuando lo vio, Armando, del otro lado de la calle, solo, con la mirada en el piso. No la había visto. Parecía que caminaba sin rumbo. Ella dudó. Pensó en llamarlo, pero se quedó quieta, y en ese mismo momento, él levantó la cabeza y la vio. Sus ojos se encontraron. Él no se movió. Ella tampoco. Solo se miraron, por segundos que parecieron minutos, y luego, él se fue. No, corrió. No se escondió. Solo siguió caminando.
Marisol sintió una punzada en el pecho. No sabía si quería que se acercara o si le dio alivio verlo alejarse. Llegó a casa esa noche sin decir nada. Se metió a la regadera, se bañó largo, como queriendo limpiar algo más que el cuerpo. Cuando salió, su mamá ya estaba dormida. Se sentó en la sala, en silencio. Tomó el celular, pensó en marcarle, pero no lo hizo. Escribió un mensaje. Ojalá esto fuera más fácil. Lo borró, apagó el celular y se fue así a dormir. Pero dormir no durmió. Solo cerró los ojos y dejó que las dudas se quedaran en su cabeza. Porque cuando algo duele tanto, ni siquiera el cuerpo puede descansar. Daniela ya no se andaba con rodeos. Después de la última vez que Marisol la enfrentó, supo que el tiempo se le estaba acabando. Ya no era la amiga de confianza. Ya no era Paola. Ya no tenía esa puerta abierta. Pero no se iba a ir sin dar el último golpe. Y si había algo que Daniela sabía hacer bien, era joder con palabras. Manipular era su juego favorito, y todavía tenía una carta bajo la manga. Sabía que Marisol seguía con la cabeza hecha un desastre. Sabía que la relación con Armando estaba colgando de un hilo, y también sabía que una mentira bien contada, en el momento justo, podía terminar de destruir todo. Así que planeó su última jugada con cuidado. Esperó el día en que Marisol saliera sola del restaurante. Sabía su horario, sabía por dónde caminaba, y justo cuando iba cruzando la calle, rumbo a la farmacia, donde le tocaba el turno de noche, apareció. ¿Podemos hablar?, le dijo Daniela, apareciendo como si nada. Marisol se detuvo. No quería verla, pero algo en su mirada la hizo quedarse. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Solo un minuto. No te voy a volver a buscar, pero necesito decirte algo. Marisol dudó. Miró a los lados. Revisó su reloj. Tenía unos minutos. Y la verdad, una parte de ella sí quería escuchar qué traía ahora, aunque fuera para terminar de entender todo. Habla. No soy la villana que crees. Y no vengo a pedir perdón. Solo quiero que sepas una cosa. Estás metida en algo mucho más grande de lo que crees. ¿A qué te refieres? Armando no es quien tú crees que es. Tú piensas que es un hombre bueno, que quiere ayudarte. Pero lo que él quiere es el control. Y lo está logrando. Marisol frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que el plan de él siempre fue meterse en tu vida. Primero como cliente, después como salvador, después como esa figura que todo lo soluciona. Pero no es porque te quiera, es porque necesita sentirse útil, porque no soporta no tener el control de algo. Eso es mentira. ¿Tú sabes que está viendo cómo declarar a tu mamá como dependiente médica? ¿Que si lo hace, puede legalmente tomar decisiones por ella en tu ausencia? Marisol se congeló. ¿De qué hablas? Yo trabajé en un despacho donde se hacían esos trámites. Lo sé porque lo vi, lo investigué. Él ya tiene acceso a tus datos, ¿no? Sabe dónde vives, conoce el historial médico de tu mamá. Y si ya empezó el trámite sin decirte, eso no es posible. ¿Estás segura? ¿Tú crees que no tiene los medios? ¿El dinero? ¿Los contactos? Marisol no contestó. Sentía un hoyo en el estómago. ¿Y si me equivoco? Pues qué bueno. Pero si no, te va a quitar lo único que te queda. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque si algo aprendí con Armando, es que él siempre encuentra una forma de salirse con la suya. Y tú no eres una excepción. Eres un nuevo proyecto. Y cuando se aburra, va a dejarte con todo deshecho. Daniela la miró directo, sin rastro de sonrisa. Esta vez hablaba sin filtro. No estaba fingiendo nada. Ten cuidado, Marisol. No todo lo que brilla es bueno. Y se fue. Así, sin más. Marisol se quedó ahí parada, con los latidos a 1000. Sintió como el sudor frío le bajaba por la espalda. No sabía si lo que acababa de escuchar era cierto. No sabía si Daniela solo quería meterle miedo. Pero lo que sí sabía era que dudaba. Otra vez. Llegó tarde a su turno en la farmacia. Ni siquiera avisó. La encargada le llamó la atención, pero Marisol ni la escuchó. Tenía la mente en otro lado. Durante el descanso, buscó en internet lo que Daniela le había dicho. Y ahí estaba. Esa figura legal sí existía. Una persona con dinero y contactos podía, con ciertos documentos, declararse responsable médico de alguien, sobre todo si la familia directa estaba en condición vulnerable. Apagó el celular. Le temblaban las manos. ¿Y si era cierto? ¿Y si Armando, sin decírselo, estaba haciendo eso? ¿Y si la ayuda venía con trampa? Pasó el turno en automático. No recordaba ni a quién atendía. Salió casi a las 6 de la mañana. Ya ni el sol la animaba. Caminó con los ojos pegados al suelo.
Al llegar a casa, su mamá seguía dormida. Entró a su cuarto, cerró la puerta con seguro y se tiró en la cama. Por primera vez en días, lloró, pero no por tristeza. Lloró de rabia, porque ya no sabía en quién confiar, porque sentía que el mundo le estaba jugando chueco, y porque, en el fondo, una parte de ella sí había querido creer que Armando era distinto. Ahora, todo era una mancha, todo se sentía sucio. Esa mañana, Marisol no fue a trabajar, tampoco fue a la farmacia. Se quedó en casa, encerrada, con el celular apagado y la cabeza llena de dudas. No sabía si confiar en lo que Daniela le había dicho, pero tampoco podía ignorarlo. Sentía que estaba parada sobre algo que se podía desmoronar en cualquier momento. No tenía pruebas. No sabía si Armando había hecho ese trámite legal para tomar decisiones por su mamá, pero sí sabía que él tenía los medios, el acceso, los contactos, y eso era suficiente para que la duda creciera como una espina. Cerca del mediodía, Graciela la llamó desde la sala. Tenía una carta en la mano. «Esto llegó para ti». «¿Quién la trajo?» «Un mensajero. Dijo que era urgente». Marisol la agarró sin decir nada. Abrió el sobre con cuidado. Adentro había una hoja doblada y una copia de un documento oficial. La hoja tenía una carta escrita a mano. Reconoció la letra. Era de Armando. «Marisol, no sé si vas a leer esto. No sé si ya decidiste no volver a saber de mí. Pero si lo haces, solo quiero que sepas algo. Jamás he intentado tomar decisiones por ti ni por tu mamá. Jamás. No estoy metido en ningún trámite, ni he hablado con nadie para controlarlas. No soy ese tipo de persona. Te envío una copia de un documento firmado por mis abogados, donde dejo claro que no tengo, ni tendré, ninguna autoridad legal sobre ustedes. Quise dejarlo por escrito para que no quedara ninguna duda. No sé quién te llenó la cabeza de miedo. Tal vez ya lo sabes, pero yo no vine a tu vida para manejarla, solo para estar si tú me dejas. Y si ya no quieres eso, está bien, pero que sea por lo que tú crees, no por lo que te hicieron creer. Armando. Marisol sintió un nudo en la garganta. Le temblaban las manos. Revisó el documento. Todo estaba claro. No había trámites, ni autorizaciones firmadas, ni nada que lo ligara legalmente a su mamá. Era como si él hubiera querido dejar prueba de que su ayuda nunca fue con intención oculta. De pronto, todo encajó. Daniela, todo lo que había dicho, todo lo que insinuó, las miradas, las dudas, la manipulación, la había engañado. No solo a ella, a todos. Y Marisol no lo iba a dejar así. Se cambió sin decir palabra. Se puso unos jeans, una camiseta, se amarró el cabello y salió de la casa con paso firme. Al llegar al restaurante, entró como un trueno. Nadie se lo esperaba. Todos la miraron. Daniela estaba en la barra, organizando unos vasos. Al verla, sonrió de inmediato. «Mari, ¿todo bien? Te vimos desaparecida». Marisol se le acercó de frente, sin quitarle la vista de encima. «Eres una maldita mentirosa». El silencio fue total. Los compañeros del restaurante se quedaron congelados. Hasta la cocinera dejó caer una cuchara. Daniela se hizo la sorprendida. «¿De qué hablas? ¿Te llamas Paola o Daniela?» Daniela tragó saliva. «Yo no entiendo». «Sí entiendes. Me metiste miedo con mentiras. Me dijiste que Armando estaba haciendo cosas a escondidas. Me enredaste con tu cara de buena. Me llenaste de dudas. Y yo fui tan estúpida que te creí». Daniela intentó defenderse. «Solo te advertí de lo que podía pasar». «No, tú viniste a joder, a meterte en mi vida solo porque no soportas que él haya seguido adelante sin ti». Los murmullos comenzaron entre los trabajadores. Uno de los meseros soltó: «¿Entonces sí se llama Daniela?». Otro agregó: «Esa mujer inventó todo». Marisol se acercó más. «¿Por qué lo hiciste?». Daniela apretó los dientes. «Porque tú no eres nadie. Porque no tienes idea de quién es él. Porque tú no sabes lo que se siente estar del otro lado. Él me dejó fuera como si yo no valiera, como si yo no existiera. Y luego te aparece a ti, una simple mesera, y te da todo lo que yo quise alguna vez. ¿Y qué? ¿Tu ego vale más que mi paz?». «Sí», gritó Daniela, perdiendo el control, «porque yo sí lo conocía. Yo estuve en su vida antes que tú. Yo estuve cuando Karina murió. Y él no te eligió, porque es un cobarde. No, porque tú solo sabes fingir». La dueña del restaurante, que había escuchado todo, se acercó molesta. «¿Qué está pasando aquí?». Marisol volteó. «Esta mujer nos mintió a todos. No se llama Paola, se llama Daniela Montalvo. Se infiltró en este lugar para arruinar mi vida y la de Armando. Todo lo que dijo era falso». La dueña se giró hacia Daniela
que ya no tenía cómo salir del hueco. ¿Es cierto eso? Daniela no respondió. Te quiero fuera de mi restaurante. Ahora. Daniela, con la cara descompuesta, tomó su bolso sin decir una palabra y salió. Nadie la detuvo. Nadie le habló. Nadie la defendió. Marisol se quedó ahí parada, respirando hondo. El corazón le latía como tambor. Por fin, después de tantas dudas, todo había salido a la luz. No sabía si Armando todavía quería saber de ella, pero ahora, por lo menos, tenía la conciencia limpia. Y eso ya era un respiro. Después de la explosión en el restaurante, Marisol no volvió a hablar con nadie. Se fue directo a casa. Se encerró en su cuarto y se quedó ahí sentada, mirando el piso. La verdad ya había salido. Daniela se había quitado la máscara. Todos en el restaurante supieron quién era en realidad. Y aún así, Marisol no se sentía mejor. La bronca ya no era con Daniela, era con ella misma, por haber dudado, por haberse alejado de Armando, por haber dejado que alguien más entrara en su cabeza. Y ahora, aunque la verdad estaba sobre la mesa, el daño ya estaba hecho. Armando seguía lejos, y Marisol no sabía si él querría volver. Pasaron los días. El restaurante seguía funcionando. El ambiente había cambiado, pero no para bien. Muchos compañeros empezaron a tratarla con más distancia, como si les diera miedo hablarle, tal vez por culpa, tal vez por vergüenza. Algunos se acercaban solo para decirle que la apoyaban, pero ya nada se sentía real. Marisol trabajaba por inercia, como si fuera un robot. Hacía lo que tenía que hacer, pero ya no conectaba con nadie, ni con los clientes, ni con sus compañeros, ni con ella misma. Una noche, al llegar a casa, encontró a su mamá con la cara pálida, tosiendo más de lo normal. Se acercó rápido. ¿Otra vez lo mismo? ¿Desde cuándo estás así? Desde ayer, pero pensé que era la garganta. ¿Tomaste las pastillas? Se me acabaron. Iba a decirte, pero llegaste tan apagada que no quise molestarte. Marisol sintió el golpe en el pecho. Era como si todo se viniera encima. Otra vez. Volvió a ser ella la que tenía que cargar, cuidar, aguantar, como siempre, sin red, sin respaldo. Vamos al hospital, dijo tomando las llaves. No, hija, seguro se me pasa. No voy a esperar a que se te pase. Vamos ya. Tomaron un taxi. En el camino, su mamá no dejaba de toser. Marisol no decía nada, solo apretaba los puños y miraba por la ventana con los ojos llenos de agua. En el hospital la revisaron. La internaron de inmediato. Infección pulmonar. Nada nuevo, pero esta vez más fuerte. Marisol se quedó en la sala de espera sin moverse. Eran las 3 de la mañana. La enfermera Lelao dijo que podían estabilizarla, pero que tendrían que quedarse varios días. Le hablaron del tratamiento, del costo. Marisol solo asentía con la cabeza. Cuando salió a la calle, no sabía si caminar o tirarse al piso. Estaba agotada, por fuera y por dentro. Marcó al único número que no quería marcar, el de su ex jefe de la farmacia. Perdón por marcarte a esta hora. ¿Puedo volver a tomar el turno de noche? ¿Estás segura? Dijiste que querías tiempo. Ya no tengo tiempo, ni opción. Colgó. Se sentó en la banqueta. No lloró. Ya no le salían las lágrimas. Tenía que seguir. Tenía que trabajar. Tenía que pagar. Y Armando no estaba. No sabía si él tenía idea de lo que estaba pasando. No sabía si lo había visto en las noticias, si alguien le había contado lo de Daniela, si le importaba. No se había acercado. No había llamado. Nada. Y eso, en ese momento, le dolía más que todo, porque aunque sabía que ella misma lo empujó, en el fondo esperaba que él estuviera ahí. Una semana después, su mamá seguía hospitalizada. Marisol trabajaba en el restaurante por la mañana y en la farmacia por la noche. Dormía en los pasillos del hospital, en una silla incómoda, abrazando su mochila. Sus manos estaban resecas, los ojos apagados, la espalda doblada. Nadie la reconocía, ni ella misma. Una tarde, al salir del restaurante, vio un sobre metido en su mochila. No traía nombre, ni remitente. Lo abrió. Dentro había un papel escrito a mano. Sé que no me quieres cerca, y respeto eso, pero supe lo del hospital. Y también sé que no me corresponde hacer nada, así que no lo haré. Solo quería decirte que estoy aquí, aunque no me veas, y que si algún día quieres hablar, no voy a desaparecer. Marisol lo leyó 2 veces. No había firma, pero no hacía falta. Sabía que era de él. No supo si sentir alivio o más tristeza, porque ya no sabía si ese mensaje era un puente o una despedida disfrazada. Esa noche, su mamá la tomó de la mano en la camilla. Ya no quiero que cargues todo tú sola. No tengo
Opción. Claro que la tienes, solo que no confías. Marisol miró al techo del hospital. La lámpara parpadeaba. Pensó en todo lo que había perdido por no confiar. Pensó en Armando. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de estar realmente sola. Armando no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Desde que supo lo de la hospitalización de Graciela, estuvo a punto de aparecerse en el hospital varias veces. Una parte de él quería correr, abrazar a Marisol, decirle que no estaba sola. Pero la otra no se atrevía. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo ella lo había echado, en cómo él había respetado esa distancia, en cómo, a pesar de todo, seguía pensando en ella todos los días. Tenía miedo de estorbar, de que su presencia, en lugar de ayudar, empeorara todo. No quería forzar nada, así que hizo lo único que se le ocurrió: escribir. Pasó una noche entera frente a una hoja en blanco. No sabía por dónde empezar. No era de escribir. Siempre había sido un hombre de acciones, no de palabras, pero esa vez necesitaba decir lo que nunca había dicho. Necesitaba soltarlo todo, no por obligación, no para arreglar las cosas, solo para que ella supiera. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, fue hasta la recepción del hospital y preguntó por ella. La enfermera le dijo que estaba en la habitación 302, pero que no había pasado mucho tiempo ahí, que entraba, salía, dormía poco. Entonces, él aprovechó y dejó la carta con una nota pegada. Para Marisol, entregársela cuando llegue. Es importante. No dejó nombre, no firmó, pero sabía que ella sabría. Horas después, Marisol llegó con ojeras marcadas, una bolsa de pan dulce en una mano y los resultados de unos análisis en la otra. La enfermera la alcanzó en el pasillo. «Te dejaron esto». Marisol la miró confundida. Recibió el sobre y lo metió a la mochila sin abrirlo. No tenía cabeza para eso. Hasta más tarde, ya de noche, lo recordó. Lo sacó mientras estaba sentada junto a la cama de su mamá, que por fin dormía. Abrió el papel. Reconoció la letra. «No sé cómo empezar, pero quiero que leas esto sin pensar en nosotros, sin pensar en lo que pasó. Solo léelo como si fuera de alguien que ya no espera nada. Solo quiere ser escuchado. Sé que fallé en muchas cosas, no en traicionarte, porque nunca te mentí, pero sí fallé en no insistir más cuando vi que estabas dudando. Me asusté, me dolió, y en lugar de quedarme, me hice a un lado. Otra vez, como siempre hago. Yo no vine a tu vida a salvarte. Vine porque tú me salvaste primero sin saberlo, con tu forma de hablar, con tu risa sin adornos, con tu cansancio que no disimulabas. Vi en ti algo que yo había perdido hace años, el deseo de seguir, y por eso me acerqué. No por lástima, no por necesidad, no por capricho. Fue porque me hiciste sentir que todavía podía volver a sentir algo real. Lamento todo lo que causó esa mujer. Lamento que haya metido tanto veneno, pero más lamento que tú hayas tenido que cargar con eso sola. Yo debí estar ahí. No te estoy pidiendo que vuelvas, ni que me perdones. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Si algún día quieres hablar, yo no me fui. Y si no, gracias por haberme despertado». Marisol leyó cada palabra con el corazón apretado. Sintió algo que no sabía cómo explicar. No era tristeza, no era rabia, era otra cosa, algo entre alivio y dolor, como cuando sueltas algo que llevabas mucho tiempo apretando. Se quedó un rato en silencio, luego se levantó, salió del hospital, cruzó la calle y se sentó en la banqueta. Miró al cielo, a las nubes oscuras que empezaban a tapar las estrellas, y ahí, con el ruido de los coches al fondo, sonrió, pequeño, pero real. Al día siguiente, volvió al restaurante. Pidió hablar con la dueña. Le dijo que renunciaba, no por enojo, no por hartazgo, solo porque necesitaba cerrar ciclos, empezar algo nuevo, sin ruido, sin recuerdos. La dueña lo entendió, la abrazó fuerte y le agradeció por todo. Luego fue a la farmacia. Entregó su carta de renuncia también. Esa tarde fue al hospital con una libreta. Se sentó junto a su mamá y empezó a anotar ideas. Pensó en poner un pequeño negocio, nada grande, algo donde pudiera vender café, pan casero, tal vez algunas comidas sencillas, un lugar tranquilo, bonito, donde la gente se sintiera bien, sin pretensiones. Lo nombró ahí mismo, en una hoja suelta, Café Valiente. Pasaron 2 semanas. Graciela fue dada de alta. Marisol pidió un préstamo pequeño en una cooperativa del barrio. Buscó un local barato, lo pintó con ayuda de unos amigos, compró unas mesas usadas, una cafetera de segunda mano, unas lámparas baratas. Y así empezó, paso a paso,
sin lujos, pero con ganas. El día de la apertura no esperó a nadie especial, solo vecinos, algunos amigos, y su mamá sentada en una esquina con una bufanda de flores. Marisol no pensaba en Armando, o al menos, eso se decía, hasta que lo vio. Entró sin hacer ruido, vestido con una chamarra sencilla y una mirada tranquila. No traía flores, no traía regalos, solo se acercó al mostrador. ¿Tienen café para llevar? Ella sonrió, sin sorpresa. Sí, como lo quiere. Negro, sin azúcar. Ella preparó la bebida. Se la dio en un vaso de cartón. 25 pesos. Él sacó el billete exacto. Se lo dio sin tocarle la mano. ¿Esto cuenta como volver a hablar? ¿Cuenta como empezar otra vez? ¿Amigos? Por ahora. ¿Y después? Después veremos. Él asintió. Felicidades por el café. Te quedó increíble. Gracias por no desaparecer. Él sonrió. Se giró. Salió del local y se perdió. Entre la gente. Ella lo miró irse. No lloró. No se quebró. Solo sintió algo nuevo. Paz. Pasaron varios días sin que Marisol supiera nada más de Armando. Él no volvió al café. Tampoco mandó mensajes. No hizo llamadas. Y ella tampoco lo buscó. Pero esta vez no había enojo, ni tristeza. Era como si los dos supieran que necesitaban ese espacio para respirar, para pensar sin la presión del pasado ni de los errores. El café empezaba a tomar forma. Los vecinos lo visitaban cada vez más seguido. Una señora del puesto de tamales le mandaba clientes, y un par de chavos que estudiaban cerca iban todas las tardes a hacer tarea ahí. Marisol les ponía música bajita, les ofrecía galletas de cortesía. Le gustaba ese ambiente tranquilo, real, nada que ver con la tensión de antes. Graciela, aunque todavía se cansaba rápido, iba al local en las mañanas y le ayudaba a preparar algunas cosas sencillas. Ver a su mamá sonreír después de tanto tiempo, aunque fuera con cara de cansada, era una de las cosas que más le levantaban el ánimo. Una tarde, mientras limpiaba las mesas antes de cerrar, Marisol encontró una nota en el buzón del local. No traía sobre, solo un papel doblado. Pensó que era algún recibo, pero cuando lo abrió, sintió cómo le latía el pecho más fuerte. Hay decisiones que no se planean, solo se sienten. Voy a hacer algo que no tenía en mente, pero necesito hacerlo. Por fin voy a vender la casa. Quiero empezar otra vida, de cero, sin rencores, pero antes de eso quiero verte. Una vez más, sin drama, solo nosotros. Si tú también lo sientes, mañana a las 7 p.m. en el mirador de la cima. Si no llegas, lo entenderé, y me despediré en paz. No estaba firmado, pero no hacía falta. Marisol leyó la nota varias veces. Sintió un montón de emociones mezcladas. Nervios, miedo, ternura, dudas. Lo pensó todo ese día. Y el siguiente. Trabajó como si nada, pero cada vez que miraba el reloj, sentía que el corazón se le subía a la garganta. Cuando dieron las 6:30, cerró el café, les suc. Dejó la llave a su mamá y salió sin decir a dónde iba. El mirador de la cima no era un lugar cualquiera. Era alto, con vista a toda la ciudad. Desde ahí se podían ver las luces prendidas, los coches moviéndose como hormigas, y una especie de calma rara que no se sentía en ningún otro lado. Ella llegó a las 6:58. No había nadie. Esperó. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y justo cuando pensaba que tal vez había llegado tarde, o que él se había arrepentido, lo vio. Venía subiendo por las escaleras, con el viento desordenándole el cabello, los ojos clavados en ella, caminando sin apuro. Marisol se quedó quieta. No sonrió, solo lo miró. Cuando llegó frente a ella, no hablaron al principio, solo se quedaron así, parados, como si los dos supieran que ese momento no necesitaba palabras todavía. Armando fue el primero en romper el silencio. Gracias por venir. No sabía si vendrías tú. Lo pensé mucho. ¿Y qué decidiste? Que no quiero seguir cargando con cosas que ya no me pertenecen. Ella lo miró fijo. ¿Y yo te pertenezco? No, pero te quiero elegir, a pesar de todo, por cómo eres, por cómo no te rindes, por cómo me hiciste darme cuenta que estaba vivo y no solo sobreviviendo. Yo no soy fácil, Armando. Yo tampoco. No soy un cuento bonito. Yo soy una historia rota. ¿Y qué hacemos con eso? Él se acercó un poco más. Empezar uno nuevo, si tú quieres. Ella bajó la mirada por un segundo. Yo no confío tan fácil ya. Me cuesta. No te pido que lo hagas ahora. Solo te pido que no me cierres la puerta. Marisol respiró hondo. Lo miró de nuevo. Una vez, solo una. Y si vuelves a huir, yo no corro detrás de nadie. No lo harás. Lo prometo. Se quedaron en silencio, mirando juntos hacia las luces de la ciudad. Él le tomó la mano. Despacio. Ella no la soltó.
No era un final de película, no era un beso bajo la lluvia, era algo más real, una elección, una que, esta vez, hacían los dos. Armando no volvió a hablar de vender su casa, pero sí dejó de vivir ahí. Rentó un pequeño departamento en una zona más sencilla, donde nadie lo miraba raro al salir sin saco ni chofer. Cambió de oficina, dejó a varios de sus socios atrás y empezó a trabajar en algo que siempre había querido, un programa de apoyo para mujeres emprendedoras, sin cámaras, sin entrevistas, solo con el compromiso de poner dinero en algo que de verdad valiera. Marisol, por su parte, siguió con el café. No se volvió famosa ni rica, pero el lugar empezó a ser conocido entre la gente del barrio. Cada vez entraban más clientes, más historias, más momentos simples que la llenaban. No volvió a buscar lujos, ni aplausos, ni validación de nadie. Solo quería paz, y por fin, la estaba encontrando. Armando la visitaba de vez en cuando. A veces se sentaba a leer el periódico con su café, otras pasaba solo a dejarle un desayuno porque sabía que no había dormido bien. No eran pareja, no oficialmente, pero sí había algo ahí, algo distinto, sin etiquetas, sin presiones, algo que los dos cuidaban sin hablar demasiado del futuro. Una mañana, justo cuando Marisol estaba por cerrar el café para comer algo, llegó un mensajero con un sobre grande y una caja pequeña. Preguntó por su nombre y se lo entregó en mano. ¿De parte de quién?, preguntó ella. No sé, solo dijeron que era urgente. Entró al local, cerró la puerta y se sentó en una mesa. Abrió primero la caja. Adentro había una llave de metal, sencilla, sin nada escrito. Luego abrió el sobre. Una carta. Marisol, no. Tengo forma de explicar lo que esto significa sin que suene a cliché, así que seré directo. Esta llave es tuya. Es de un local que acabo de comprar, justo al lado de este café. No está a mi nombre, está al tuyo. No porque te lo quiera regalar, sino porque quiero que tú decidas qué hacer con él. Puede ser una cocina más grande, una tienda, una librería, un espacio para talleres, lo que tú quieras. Yo solo puse el dinero, tú pones el alma. No es un pago, no es una deuda, es un agradecimiento por haberme cambiado la vida sin pedir nada a cambio. Lo único que te pido, si decides usarlo, es que no lo llenes de miedo, llénalo de ti. Marisol se quedó en silencio por varios minutos. No sabía si reír, llorar, salir corriendo a buscarlo, o todo junto. Miró la llave, luego se asomó por la ventana, y ahí estaba él, parado en la banqueta de enfrente, con las manos en los bolsillos y cara de «no sé si esto estuvo bien». Ella salió, cruzó la calle sin decir nada, se paró frente a él. «¿Tú hiciste esto?» «Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería que te sintieras obligada a decirme que sí. ¿Y si te hubiera dicho que ya no quería saber nada de ti? Me hubiera dolido, pero el local seguiría siendo tuyo». Ella se cruzó de brazos. «Te odio un poco por esto». «¿Por qué?» «Porque me estás obligando a volver a soñar». Armando sonrió. «Pues ojalá sueñes en grande. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Seguir viniendo por café, todos los días, aunque no te lo dé gratis, aunque me lo cobres el doble». Se miraron en silencio. La gente pasaba, los coches sonaban, una señora regañaba a su hijo en la otra esquina, y ellos dos seguían ahí, parados, como si todo lo demás no importara. Y entonces ella lo dijo, sin aviso, sin guión, sin drama. «Te perdoné». Él no dijo nada, solo bajó la mirada, tragó saliva, y luego la volvió a ver. «¿Y eso qué significa?» «Que podemos empezar otra cosa». «¿Cómo qué?» «Como dos personas que ya no cargan con nada que no sea suyo. ¿Y si yo quiero cargar con un poquito de lo tuyo? Te dejo cargar el azúcar del café. Lo demás lo llevo yo». Rieron. Él le tomó la mano. Ella no la soltó. Y por primera vez, todo se sintió liviano. No perfecto. No mágico. Solo real. Pero justo cuando parecía que todo ya estaba dicho, Marisol entró al local nuevo con la llave en la mano. Lo abrió. Todavía estaba vacío. Polvo en el suelo. Paredes sin pintar. Se quedó ahí parada, mirando el espacio. Y al fondo, sobre el mostrador, encontró una carpeta. Tenía un nombre. Karina Montalvo. La abrió, temblando. Adentro, papeles antiguos, un diario, fotografías, recortes de periódico y una carta. «Si llegaste hasta aquí, significa que estás lista para saber lo que yo callé». Era de Karina, la esposa muerta de Armando. Marisol leyó una línea y todo cambió.